tienen una voz y tienen algo que decir al respecto. Ellas son Mari Carmen Rivera, que es abogada y activista, Patti Vega, que es activista de Salamanca, del colectivo Regla Rota, Giovanna Dávalos, que ha sido activista durante mucho tiempo y defensora de derechos humanos, bien comprometida desde siempre. También va a estar con nosotros Imelda Hernández, que en un momento va a estar conectándose con nosotros. Bueno, les doy la bienvenida a nuestras invitadas. ¿Cómo están? ¿Cómo están, Giovanna? ¿Cómo están, Mari Carmen? Patti, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Buenas tardes, Agustín. Gracias por la invitación. Giovanna, ¿nos escuchas bien? Sí, bien, muchas gracias. Igualmente agradecer el espacio. Un gusto que podamos compartir. Gracias a ustedes. Patti, ¿cómo estás? Sí, bien, bien, también muy bien, gracias. Y aquí ya también agradezco. Bueno, ahí tenemos un poquito de problema con tu audio, Patti, porque parece que está muteado. Pero bueno, bienvenidas otra vez. Y bueno, yo quisiera comenzar preguntándoles cómo vivieron el día de ayer. Hubo algunas manifestaciones, sobre todo en la Ciudad de México, en Puebla, ¿sí? En Quintana Roo. Ya ven lo que pasó hace unos días con la manifestación contra un feminicidio que se disolvió a balazos y hubo heridos, ¿sí? Se dieron muchos pronunciamientos, mujeres indígenas que también piden pues que cese la violencia. ¿Cómo vivieron ustedes el día de ayer? ¿Quién quiere comenzar? ¿Patti? Sí, ¿ya me escuchan? Sí, ahí. Ok. Bueno, el día de ayer fue un día de muchas movilizaciones a lo largo y ancho de nuestro país, precisamente para denunciar esto, que es el día de la eliminación de la violencia. Entonces, se ha creado un cerco mediático en contra del feminismo y se ha creado este cerco satanizado para nosotras, para quitarnos voz, porque estamos exigiendo algo que no deberíamos de exigir, ¿sí? Son los derechos de nosotras que no debemos ni siquiera por qué estarlos exigiendo, son nuestros derechos. Entonces, a lo largo y ancho del país se hicieron unas movilizaciones. Aquí en Salamanca todo fue de manera digital debido a la pandemia, porque estamos en riesgo todas, ¿no? Entonces, pues bueno, vimos que en la Ciudad de México con Marabunta, con muchísimas colectivas, también la Red de Feministas de León crearon una serie de talleres virtuales. Entonces, fue un día muy importante para nosotras, precisamente para que se nos escuche. Así lo vivimos el día de ayer. Mari Carmen, ¿cómo viste tú las cosas, la jornada de ayer? Gracias, Agustín. Pues más bien yo por mi trabajo lo viví desde otro punto y es justamente lo que te comento. Estuvimos en la Cámara de Diputados dando desahogo a una sesión en la que se analizaron varias propuestas para seguir impulsando el tema de las leyes a favor de las mujeres. Y bueno, Patti tiene razón. En realidad, lo que ocurre en las calles es distinto de lo que ocurre en los derechos formales de las mujeres, ¿no? La paridad formal y los derechos formales en las leyes y desde donde se impulsan son una cosa y en la calle tenemos otra realidad. En la calle las mujeres seguimos experimentando la violencia, múltiples violencias que a las mujeres nos atraviesan desde el hogar, desde el espacio público, en los lugares de trabajo y desde luego desde nuestra participación política. En efecto, fue un día importante con muchos pronunciamientos, con muchas actividades. Aquí en León hubo algunas actividades de protesta pacífica y activa también de parte de algunas colectivas en el Arco de la Calzada y pues bueno, con varias actividades todas a favor de la eliminación de la violencia contra la mujer. ¿Qué nos puedes comentar, Giovanna, por tu parte? Bueno, pues aunado a lo que ya comentan tanto Patti como Mari Carmen,
Yo creo que además de esos procesos que se viven como en el aspecto social, en cuanto a las manifestaciones y todo esto que pudimos acompañar, otras no podemos estar presentes físicamente porque, como dice Mari Carmen, pues el trabajo nos exige estar en otros lugares en ese momento. Pero también el acompañamiento también puede ser como desde esta parte virtual, ¿no? Que ahorita las plataformas no lo permiten, entonces también tratando de acompañar en ese sentido, pero yo quisiera rescatar que bueno, personalmente fue un espacio de mucha reflexión, ¿no? En torno al tema. Y yo quisiera como profundizar un poquito en este tema porque me parece que si bien es un día que conmemora la lucha por el origen del día, la lucha de la eliminación de la violencia contra las mujeres, yo creo que también es una invitación constante a empezarnos a replantear estos temas, ¿no? A empezar a cuestionarnos y empezar a generar reflexiones en torno a ello, en todos los aspectos, no solo el aspecto público social, sino también el aspecto pues privado, ¿no? En lo doméstico, en nuestros espacios, con nuestras amigas, con nuestras compañeras, con nuestras hermanas, mamás, y entonces yo personalmente fue un proceso que lo viví más desde ese aspecto, ¿no? Desde lo personal y lo reflexivo en torno a ello. Bueno, Imelda parece que ya está aquí con nosotros, Imelda Hernández, que también es activista. Ella está en el noreste del estado de Guanajuato, en San Luis de la Paz precisamente. No sé si nos escuchas, Imelda. Bienvenida. Hola, Galo. Sí, aquí con un poco de problemas con esta red que está como muy saturada. No sé, no podía conectar. Bueno, pues muchísimas gracias, Galo. Es un gusto estar aquí con ustedes y con este grupo de mujeres tan luchadoras en esta causa, ¿verdad? Yo pensaba cuando estábamos platicando sobre el programa, dije, ¿cómo las luchas se hermanan? ¿Sí? Pues es un gusto, ¿verdad? Que esté aquí Giovanna, que la conocí con el proceso de la instalación de Chemurs, contra, Patti, que la conocí con los 43, y pues Mari Carmen también, ¿verdad? Acá paisana de la región, ¿verdad? Por ahí en algunos procesos políticos, y pues contenta de verdad de estar aquí acompañándolos, Galo. Gracias. Bueno, debo decirles que esta plática se debe en gran medida, o en toda la medida, a Imelda. Entonces, doblemente gracias por estar aquí y por esta mesa. Y debo decir que si bien al inicio les comentaba que han ocurrido muchos asuntos en todo el país relacionados con el tema que reflejan una vez más, como ha sucedido desde hace años, el grave problema de la violencia contra las mujeres, en Guanajuato, en los últimos tiempos, bueno, incluso hace 2 meses, 3 meses en León, se dieron hechos realmente complicados con la agresión a una joven por parte de la policía de León, y después en las protestas contra esa agresión, pues las mujeres feministas fueron nuevamente agredidas, incluso sexualmente, por la propia policía. Y esto en frente del templo más importante de la ciudad, el templo del expiatorio. Entonces, en ese contexto, a nosotros nos importa mucho lo que está pasando en Guanajuato. Y en ese sentido, aprovechando lo que decía Giovanna sobre la reflexión que se tiene que empezar a hacer, en ese sentido, ¿cómo ven que está avanzando la discusión del tema? ¿Cómo lo están percibiendo respecto de su día a día? ¿Sí? ¿Cómo viven ustedes, Mari Carmen, su día a día, las agresiones, los acosos y la reflexión que están haciendo las mujeres en el Estado sobre este asunto? Mira, Agustín, respecto a este tema concreto de la manifestación feminista en León el 22 de agosto, el sábado 22 de agosto pasado, yo te quisiera compartir que nosotros
hace poco tiempo hicimos un evento en el que platicábamos sobre los discursos de odio vertidos en las redes sociales, que desde luego también alcanzan a las mujeres. Y este estudio realmente fue un análisis de la conversación pública que hubo en las redes sociales, principalmente los portales de noticias que se apuntaron a transmitir en vivo lo que estaba ocurriendo en la protesta, y luego en las horas siguientes en las que se reportaron ya las agresiones que habían sufrido algunas mujeres, ¿no? Y este estudio que nosotros hicimos sobre este análisis de los discursos es muy revelador, sobre todo en lo que toca al ámbito social, porque nos encontramos con que la mayoría de los comentarios en redes sociales eran vertidos por hombres, y la mayoría de ellos validaban la represión a las mujeres. Incluso encontramos algunos comentarios que en la validación de personas habían sido hechos desde cuentas que nosotros creemos que son policías, literalmente, que eran agentes, por las fotografías con uniformes o con patrullas, ¿no? Y entonces lo que ocurrió en estas horas del sábado, que fueron pues como de represión, revela que la mayoría, por lo menos de los que escribieron, y que creo que no es tan distinto en la composición social, validaban la represión, decían que las mujeres no debían estar protestando en los espacios públicos, que lo habían provocado ellas, que lo habían buscado. Y si recuerdas, hubo incluso en una protesta por una agresión sexual, una nueva agresión sexual a una de las chicas manifestantes, y eso también era validado en las redes en muchos de los comentarios, y decían pues que esto lo merecían las mujeres por haberse atrevido a protestar. Y creo que esa es la dimensión, sin olvidar desde luego pues la gravedad de lo que ocurrió y de la reacción policial y de la reacción de los gobiernos y de las autoridades y de las cadenas de mando que permitieron esto, que ordenaron esto. Sin olvidarlo, me parece que la dimensión más grave es precisamente esta narrativa social sobre el feminismo y sobre las luchas de las mujeres, porque somos desacreditadas solo por el hecho de ser mujeres, que es precisamente la discriminación en razón de género, porque seguramente no tenemos la razón y porque andamos haciendo argüendes nada más, ¿no? Entonces, este relato público resulta que es validado entre la sociedad, y creo que es el reto más grande que enfrentamos. Si bien la violencia institucional, la estructural y toda nuestra forma cotidiana en la que las mujeres están siendo tratadas en nuestro país en general, y violados los derechos y agredidas de varias formas, creo que el reto más grande desde mi punto de vista sigue siendo la dimensión social, porque valida totalmente la agresión, valida la discriminación, y me parece que ese es uno de los puntos en los que no hemos logrado avanzar. ¿Qué opinas, Pati? Bueno, y les digo a todas, en el momento que ustedes quieran intervenir, adelante, siéntanse libres. ¿Qué opinas, Pati, de esto que dice Mari Carmen? Claro, tiene toda la razón. O sea, lo que bien comenta es cómo esta reacción social que se viene dando hacia la mujer, pues viene desde tiempos inmemoriales, ¿no? Entonces, ahorita que la mujer sale a protestar o que sale a exigir, entonces ya somos tachadas de locas, de que tú rayes una pared es un acto de vandalismo, y que la pared valga más que la vida de una mujer. Te demuestra qué clase de sociedad estamos teniendo, ¿sí? El desamparo institucional, porque en realidad estamos desamparadas institucionalmente desde que mandan los cercos policíacos a las manifestaciones feministas. Entonces eso nos da el desamparo. O sea, te fijas qué tan desamparadas estamos institucionalmente, que les importa más proteger o reprimir una manifestación feminista que estar buscando a los verdaderos culpables de otras cosas
tan solo lo que estamos viviendo en el Estado, ¿no? La violencia tan horrible que estamos viviendo, y les preocupe más ir a callar una manifestación feminista, te da ahora sí que la principal razón de decir, fíjate qué tan desamparadas estamos, ¿no? Que les importe mucho más una pared que en la vida de una mujer. Entonces, ahí nos damos cuenta de qué tan mal estamos socialmente. Después se creó, como bien dicen, una encuesta de la manifestación de León, de la reprimenda de León. El presidente municipal mandó a hacer una encuesta de que si había estado bien que haya ordenado a la policía reprimir la manifestación, y la gran población dijo que sí, que estaba de acuerdo. Entonces sí tiene toda la razón, Mari Carmen, o sea, cómo socialmente nos hace falta tanta información, tanta educación, ¿sí? Y desde ahí pues viene precisamente la violencia machista, o sea, desde que no tenemos educación, desde que estamos tan desamparadas institucionalmente, nos damos cuenta desde dónde viene esa generación o desde dónde viene esa violencia machista, pues desde la educación, desde la falta que nos hace tener esa conciencia de género y esa perspectiva de género que no se ha tratado. Entonces sí, desafortunadamente estamos tan desamparadas institucionalmente que se da estas reprimiendas en todo el país, en todo el largo y ancho del país, y que recibimos del mismo presidente burlas, ¿sí? Porque las mañaneras se burla o minimiza lo que están haciendo las chicas, las compañeras en la Ciudad de México. Eso que comentas es de veras tremendo. Yo lo escuchaba ayer diciendo que para él es lo mismo un feminicidio que cualquier otro homicidio, ¿no? Que en muchos aspectos es lo mismo. ¿Cómo ves, Giovanna? Bueno, pues sobre lo que ya comentan, poco tengo que agregar, pero la reflexión que haces ahorita me parece como muy rescatable en el sentido de que yo creo que a la fecha no hemos podido, como sociedad, no solo unos grupos o no solo quienes hemos pues desarrollado ciertas habilidades en función a a ver, yo quiero como ser muy clara, ¿no? Yo tengo claro que cuando uno se dedica a esto, también lo hace pues a cuestas de la violencia que uno ha experimentado en los diferentes escenarios de la vida, ¿no? Entonces no es gratuito que nos dediquemos a esto, no es gratuito que volquemos nuestros esfuerzos a tratar de construir un mundo mucho más igualitario. Pero yo quisiera como rescatar esta parte que como sociedad creo que no hemos visibilizado la magnitud del tema, ¿no? Justo lo comentaban las compañeras, es un tema que suele como, en el aspecto social suele estar como muy criminalizada la protesta en cuanto a los temas de mujeres, y lo hemos visto no solo en este tema particular, sino que en general podríamos decir que la protesta es algo que genera como mucha oposición o mucha controversia en términos de cómo lo ve la sociedad. Pero yo quisiera como también hablar un poco de justo esta normalización de la violencia que se tiene. Es en o sea, es como en este sistema en el que se gesta, ¿no? Toda la violencia y en el que se repercute, no se repercute, sino se profundiza, se normaliza. Entonces, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Que como sociedad tenemos que sumar los esfuerzos en poner estos temas y en hacerlos visibles, ¿no? Hace poco, bueno, no hace poco, pero ya había como, lo comentaba en otro espacio y escuchaba que alguien decía que el éxito del patriarcado es justamente que ha conseguido el hacerse invisible a costa o a fuerza de hacerse normal, ¿no? O sea, es tan sutil, la violencia es tan sutil, lo comentaba en diferentes espacios cuando he tenido oportunidad de hablar desde mi experiencia. Luego la gente no cree que sea un tema tan común o que toque a tantas personas, ¿no? Y lamentablemente lo es, ¿no? Entonces yo creo que empecemos por reconocer las cosas, empecemos por ponerle nombre, empecemos por poner los temas de discusión y empecemos por cuestionar, ¿no?
yo también creo que además de la labor que se hace, falta mucho por hacer en el camino institucional, sin duda, pero también soy optimista en ese sentido, ¿no? Yo creo que quienes tenemos mucho tiempo trabajando en esto y quienes creemos que otras formas son posibles, pues también estamos comprometidos con generar propuestas, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que es la que me parece muy, muy rescatable, que creo que sin duda falta un largo camino por recorrer, pero no se puede negar los pasos que ya se han dado en ese sentido, ¿no? El hecho de que ya estén las protestas, de que haya gente, mucha más gente que se posicione en el tema, eso me parece un logro que no hay que minimizar, ¿no? Sin duda falta mucho, pero yo creo que eso es un avance importante, porque nos ha permitido poner los temas, ¿no? Ha permitido que se generen este tipo de espacios pues, de diálogo, de reflexión, incluso otros espacios de más de discusión, que sin duda enriquecen. Entonces, a mí me parece que ahí está un paso en ese sentido, un paso que se ha dado hacia lo que queremos construir, pero que pues al dar ese paso pues también nos muestra todo lo que nos resta, ¿no? Claro, claro. Ayer con nuestro invitado hablábamos sobre este asunto y lo importante que debería de ser la empatía. Y la empatía en un contexto de comunidad, porque este tipo de problemas nos afectan a todos, aunque mucha gente no lo crea, ¿sí? Y por lo que dice Mari Carmen, lo que dice Patti, y tú lo refrendas, Giovanna, parece que gran parte de la sociedad considera esto poco importante, lo considera poco relevante, y a las mujeres que protestan las criminaliza y las revictimiza. En ese sentido, yo quisiera preguntarle también a Imelda, ¿qué podemos decir cuando vemos que a una mujer que protesta porque a una hija, porque a una hermana, porque a una vecina o a una compañera, a una amiga, la mataron, la violaron, ¿sí? O la agredieron, aunque sea en el transporte público, ¿sí? ¿Por qué esa idea extendida de que es más grave, como dice Patti, pintar el muro de una iglesia que la violación que pueda cometer un cura contra una niña? ¿Qué piensas de eso, Imelda? Mira, Galo, se va un poquito la señal y a ver si te escuché sobre lo que hablabas, ¿verdad? Sobre la concepción que tiene la sociedad sobre la protesta, ¿sí? ¿Es algo así? Sí, exacto. Ok, bueno, es que realmente estamos, yo creo en esta parte que estamos en un sistema en donde entre más te calles, en donde más guardes las formas, ¿verdad? Vas a tener mayor aceptación, digámoslo así, ¿sí? Entonces, durante Bueno, ahí tuvimos un poquito de problemas con Imelda. Yo no sé si quieras retomar el tema, Mari Carmen, porque tú también hablabas en ese sentido, ¿no? De cómo la mayoría de los hombres son los que criticaban a quienes protestaban. Aunque también había mujeres y que también es necesario decirlo, ¿no? Como decía Claudia, de verdad que el mejor aliado del patriarcado ha sido justamente el silencio, la normalización y pues bueno, todo lo que eso ha conllevado, ¿no? O sea, como decía ahorita justamente Imelda, guardar las formas, ¿no? La protesta, desde luego que no es vista normal, y pensando en Guanajuato, pues es mucho menos, ¿no? Porque acá no estábamos acostumbrados a eso. Afortunadamente, creo que todavía hace unos, no sé, 5 años, un poquito más tal vez, ni siquiera veíamos a tantas mujeres congregadas en las protestas y casi siempre las notas de los periódicos eran
protestan 50 mujeres, ¿no? En contra de la violencia y protestan 20 mujeres y cada vez vemos más, ¿no? Afortunadamente, que creo que, como bien dice Claudia, sí ha sido un avance, que ahora haya más voces que se suman en esta inconformidad y también en la reflexión y en todas las formas en que las mujeres también podemos protestar, porque tampoco hay una sola forma, ni una sola es la correcta, ¿no? Creo que está muy satanizado, como decía Patti al principio, el propio término feminista, ¿no? El feminismo también puede definirse como lo que no es, y claro que el feminismo no es en sí mismo una violencia, ¿no? Y no es este grupo de mujeres revoltosas que protestan de todo, eso no es el feminismo. El feminismo es... además, desde la manera formal, una disciplina científico-social y una posición, ¿no? en la que las mujeres observamos la vida pública y observamos también la vida privada, que desde luego tiene también un pie en lo público, y esta nueva forma de conceptualizar el feminismo y los muchos feminismos que se reconocen ahora han animado también a las más jóvenes a sumarse. Yo hace poco leía el currículum de una chica muy joven que llegó a mis manos y me gustó mucho que decía, he sido feminista toda mi vida y tenía apenas 21 años y la verdad es que me dio mucho gusto pues su definición. Creo que las mujeres jóvenes también están hoy día muy animadas a la defensa de su derecho y me parece que ese es un tema muy importante porque podríamos, como bien dice Claudia, para las que hemos estado por más tiempo en esta lucha o hemos estado más tiempo detrás, podría parecer que los avances son bien grandes, ¿no? Y podemos haber pensado que de pronto además empezaron como a consolidar muchos de ellos, por lo menos desde lo formal, insisto, ¿no? Desde las leyes, desde la regulación. Y tal vez para las más jóvenes lo ven mucho más lento, ¿no? Y quisieran que fuera más acelerado. Y esta nueva ola y esta nueva forma del feminismo desde el ciberactivismo también nos ha revelado que hay mucha más gente, que detrás de los comentarios y de las pantallas hay personas realmente preocupadas por el tema y creo que es gracias como a esta interconexión también digital que ha podido crecer la protesta en número real, pero también desde las redes sociales, ¿no? Me parece que ha sido una de las formas de expansión que tiene el feminismo y que responde no solo en lo digital, sino también en lo real. Insisto que hace algunos años todavía no era muy común ver a muchas mujeres en las protestas y cada vez van siendo más. Sí, yo creo que tiene razón en ello. Pero también me gustaría, Patti, quizá profundizar un poquito más en ese asunto que yo decía de la empatía, en un contexto comunitario, porque, como dice Mari Carmen, bueno, se normaliza esa forma de rechazo a las protestas, mayoritariamente hombres, pero también mujeres, ¿sí? Y yo me preguntaría por eso insisto en lo de la empatía, ¿qué nos ha pasado? Que consideramos, y lo digo también como hombre, porque esto, lo que ustedes dicen me interpela, ¿no? A revisar mi forma de comportamiento, que seguramente cometo muchas cosas que no debería, ¿verdad? Y no me doy cuenta, ¿no? ¿Qué pasa con esa empatía, con esa capacidad de ponernos en el lugar del otro y no criminalizar a las mujeres que protestan? En ese sentido, ¿qué piensas, Pati? Sí, bueno, se enseñaba yo a mi bebé. Ella pertenece ahorita, pues, sí, a la nueva ola. No es que se tuvo que ir de carrerita, por eso estamos así. Bueno, sí, es muy importante, sí, que nosotras tengamos esa empatía. De hecho, hay algo muy bonito dentro del feminismo que es eso, la empatía hacia nosotras, la empatía que nosotras tenemos unas con las otras, ¿sí?
hay una frase, no sé si ustedes han escuchado a Karina Vergara, ella es una maestra del Distrito Federal, poeta, lesbofeminista, que ella escribió algo muy, muy interesante y nos dice que a pesar de toda la porquería que nos tiran a las feministas, o a pesar de todo lo que se nos dice, hasta las mismas mujeres, nosotras vamos a ser las primeras en que vamos a salir a acuerparnos y vamos a ser las primeras en que vamos a salir a buscarlas si algún día les pasa algo, porque le llamamos empatía feminista. Y es eso, nosotras es eso, tenemos esa empatía feminista, esa empatía hacia nuestro género, que no importa lo que pase, no importa lo que les pase, o más bien sí importa lo que les pase, porque nosotras vamos a ser las que vamos a salir a acuerparnos y vamos a salir a buscarlas y vamos a salir a defenderlas y vamos a salir a protestar y a exigir justicia. Entonces, esa parte de la empatía dentro del feminismo y de las colectivas que tenemos, si nos llaman a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, estamos ahí. Si nos dicen, fulanita en Celaya está sufriendo violencia, el marido la acaba de golpear y no tenemos quien vaya, inmediatamente movemos todas las redes sociales para ver quién de nosotras puede ir a sacarla de donde está y llevarla a un lugar seguro. Nos hemos movido hasta lugares así, Terandacuao, lugares súper lejanos del estado, y nos movemos de esa manera. Esa es la empatía feminista que nosotros manejamos. ¿Qué opinas, Giovanna? Pues bueno, ahora, justo hablando como de este tema de empatía, yo quisiera como poner en la mesa un tema que a mí personalmente me genera muchísima, pues preocupación, pero no solo preocupación, también frustración, me imagino, no sé si lo comparten, pero es el tema como de, yo pienso que, a ver, voy a tratar de ser muy clara. El tema de la empatía es un tema que se desarrolla conforme uno puede ir desarrollando la habilidad de tenerla, ¿no? Me parece que es una habilidad el poder participar como activamente en el proceso que no es de uno, pero hacerlo de uno, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que la empatía también va muy ligada de la mano con el tema del compromiso, con el tema, ¿no? Me parece que es un acto de congruencia, ¿no? Si uno es empático ante la realidad de otra persona, pues entonces puede ser también desarrollar un grado más alto de compromiso en cuanto al tema. Entonces, yo creo que acá el proceso que ha habido de manera generalizada en la sociedad, ya lo comentaba hace un momentito, pero me parece como que también hay que hablar de eso, es el tema de la normalización de la violencia, ¿no? Con cómo surge el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, pues es justamente en este contexto del caso de las hermanas Mirabal, en el 60, que justamente es como este brinco que da el tema de la violencia de género, la violencia contra las mujeres, de lo doméstico a lo público, ¿no? Entonces es este reconocimiento ya que a partir de que la Asamblea General de la ONU declara el día como la conmemoración a la lucha de estas tres hermanas, y no solo de ellas, sino de todas las mujeres que nos anteceden, me parece que es como reconocer la magnitud de un problema social, ¿no? Como lo decía ya, que es un problema que está, que es tan sutil y que está tan presente en tantos espacios. Por ejemplo, pues ahora hablamos de conceptos como el techo de cristal, como conceptos que antes tal vez no, el mansplaining y todas estas como nuevas formas de violencia que, como ya decía Mari Carmen, sí, las nuevas tecnologías van generando nuevas formas de encontrarnos, pero también van generando nuevas formas de violencia a las que tenemos que ir reaccionando, ¿no? Entonces, yo creo que no se puede analizar todo el proceso sin dejar de decir que el tema de la normalización de la violencia ha estado bien presente, ¿no? Es un tema
sí hay que generar empatía y también hay que romper barreras, hay que romper la barrera de la indolencia, hay que romper la barrera de los privilegios, hay que entender pues desde dónde luchamos, desde dónde acompañamos, desde dónde estamos y un poco también cuestionar los privilegios, pues en ese sentido yo ahí tengo una reflexión que luego a veces comparto como en espacios más de confianza y este es uno de ellos, que a mí me parece que el tema de las personas que estamos volcadas a tratar de construir un mundo más justo, lo hacemos desde una percepción de la justicia más como, a ver, ahí les va, como la construcción de la justicia es en un tema hacia abajo, ¿no? Que uno también aprenda a renunciar los privilegios de los que uno o a los que a uno ha estado sujeto toda su vida, ¿no? Empezar a cuestionarnos los privilegios. Evidentemente, empezar a hablar de eso, pues hay gente que es luego muy incómodo, ¿no? Y como ya decimos, el cuestionar todas estas cosas, pues nos hace incordiar a quienes no están dispuestos a cuestionar, pero yo creo que además de generar, o antes, pues, de generar esta empatía, me parece que hay que romper barreras como lo es la indiferencia, me parecería la primera. Uno no puede permanecer indiferente ante la realidad de muchas personas, de muchas, de todas las características que luego hacen a sectores más vulnerables, como lo es a nosotros las mujeres, ¿no? Evidentemente, nada es igual si en lugar de ser un hombre se es una mujer. Nada se, o sea, el tema de la perspectiva de género es una visión que hace que el mundo sea totalmente diferente y que tenga explicaciones y que tenga sentidos desde otras dimensiones que probablemente ni nos las hayamos cuestionado antes. Entonces, yo creo que hay una relación muy, muy clara entre la normalización de la violencia que hay en términos generales y la falta de empatía de la sociedad. Entonces, ahí me gustaría como dejar ese tema, a ver ustedes qué piensan. Sí, yo estoy de acuerdísimo contigo. Eso es muy grave. A mí me llama mucho la atención algo. Yo revisaba cómo se daban las manifestaciones hace años, cuando el feminismo empezó a tomar fuerza en el mundo. Y bueno, pues sí, ¿no? O sea, se les criticaba, pero las críticas pasaban, digamos, casi como en el sentido de una crónica, ¿no? Del momento. Pero ahora yo veo que se les amenaza, se ha pasado de la normalización que tú dices, Giovanna, ¿sí? De esa normalización que es tan sutil que en cada una de nuestras actitudes cotidianas la expresamos, sobre todo los hombres, a esa violencia que se les amenaza a través de las redes sociales, como dice Mari Carmen, también, ¿no? ¿Qué nos ha pasado? Parece que ya recuperamos a Imelda. Si nos escuchas, Imelda, yo no sé qué piensas sobre eso, pero a mí me preocupa en ese sentido también, como dice Giovanna, cómo la violencia se ha agudizado. No solamente se llega a la amenaza, sino se llega a la agresión física, poniendo en riesgo la vida de las mujeres. ¿Cómo ves eso, Imelda? Fíjate que yo considero, Galo, que hay un término que se utiliza mucho en este tema, que yo creo que es el origen y la base de toda esta violencia, realmente es sistemática, como comentaba con Mari Carmen, y ese es el término del patriarcado, ¿sí? Entonces a mí sí me gustaría entender el patriarcado, sus orígenes, su dimensión, porque no solamente está afectando a nosotras directamente como mujeres, ¿verdad? También está... Sí se traba con Imelda. Me gustaría tomar ese punto que ella nos dice acerca del patriarcado. El patriarcado es un tema que se abarca,
que podríamos terminar, o sea, bueno, para hablar del patriarcado tendríamos que hablar toda una semana, yo creo, para que pudiéramos entenderlo o para que pudiéramos saber cuál es su origen, o no saber, sino estudiarlo, ¿sí? Es un tema tan profundo y tan fuerte. Ella iba a comentar, creo, acerca de cómo les afecta también a los hombres el patriarcado. Sí, sí les afecta, pero más que nada porque desde ahí vemos esta estructura, ¿sí? Bien decíamos, la violencia es sistemática, sí, también es estructural. Entonces, a nosotras siempre se nos ha creado o se nos creó así, ¿no? Las mujeres estamos acá, los hombres estamos acá, primer mundo, tercer mundo, primer mundo, siempre estamos de esta manera. El patriarcado, bueno, de hecho, lo que es el capitalismo se casó con la religión y tuvieron un hijo llamado patriarcado. Así me gusta así hacer esa relación, porque cuando hablamos de patriarcado, hablamos de capitalismo, hablamos de religión, hablamos de... ¿sí? Entonces, por eso es que la violencia viene desde entonces, desde esa estructura que nos tienen, ¿sí? Entonces, desde pequeños nosotros vamos viendo esa violencia. Si te pega, tú le gustas, ¿sí? Si ese niño te agrede, es que tú le gustas. Entonces, vamos manejando esa estructura de decir la sumisión. También se trata mucho de que la mujer somos en lo privado, en lo doméstico, en la casa. Entonces, esa parte también es violencia que se nos tenga en ese rincón. ¿Cuántas veces o cuántas frases escuchamos? La mujer debe estar como la escopeta, cargada y detrás de la puerta. Entonces, eso también es violencia. Esa violencia ha sido estructural y ha ido ha venido desde siglos atrás, ¿no? Entonces, ahora que la mujer sale, ahora que la mujer dice basta y que viene esta ola de jovencitas, como ya bien lo decían, esta fuerza de estas niñas que ahorita traen, es una fuerza que híjole, está moviendo la estructura del patriarcado, ¿sí? Está dándole los pilares de ese patriarcado que ya comentamos, de este sistema que sí está moviendo. Y por eso precisamente es que vienen las represiones, y por eso precisamente es que viene esta gran cantidad el discurso de odio que se está dando en las redes sociales, porque estamos moviendo los cimientos del patriarcado. Entonces, por ello que viene este sistema de odio, y yo puedo asegurar que igual hasta en las redes sociales se están pagando los dichosos bots para que se genere este discurso de odio igual hacia nosotras, ¿sí? Porque es demasiado lo que se está dando. Entonces se reciben amenazas de muerte, sí, porque también la violencia escala, también la violencia va escalando, de empezar a ser nada más una amenaza, se lleva a cabo después. Entonces, es tan importante que empecemos a ver que estas niñas, que ya les mencionaba yo, están moviendo esos cimientos, y estamos llamando lo que ahora hasta en tanto meme y en tantas redes sociales decimos las tóxicas o los tóxicos, ¿sí? Que en realidad no debemos de decir eso. O sea, tóxico desde mi punto de vista está mal empleado, porque en realidad están también como normalizando esas relaciones malas, esas relaciones violentas, ¿sí? Entonces, también estas niñas están haciendo ese cambio también en redes sociales. Lo decía bien Joana, una vez que nosotros entramos al feminismo y empiezas a ver las cosas de otra manera, le llamamos ponernos las gafas violetas. Una vez que tenemos esas gafas violetas, empezamos a criticar, empezamos a percibir lo que antes era tan normalizado para todo mundo, o lo que es normalizado para todos, empezamos a percibirlo de otra manera. Lo vemos en el cine, en las canciones, en la literatura. Entonces, y nos damos cuenta, ¿sí? ¿Qué tan inmersos estamos en la violencia? O sea, ¿qué tan inmersos estamos metidos tan violentamente? A mí me sorprendía y fue algo muy triste el día de ayer. Triste, no porque se haya muerto Maradona, ni porque se haya muerto el padre Pedro de aquí de Salamanca. Eso no fue lo que me causó tristeza. ¿Qué me causó tristeza? Que el hecho de que se haya muerto Maradona opacó, ¿sí?, el Día Internacional
de la no violencia, o sea, de la eliminación de la violencia hacia la mujer. Eso fue lo que nos causó tanto frustración, enojo, tristeza, porque dices, ¿cómo es posible? ¿Sí? Y toda la gente, todo el mundo se va hacia, es que Maradona era un gran futbolista, no manches, tenía tatuado el Che, era vino desde abajo y él era luchador social y, a ver, espérame, era pederasta, ¿sí? Era pederasta y era violador. Y todo lo demás queda anulado desde que ya sabes que esa persona tiene esos rasgos, ¿no? Si es pederasta, es violador, de hecho ya no tiene ni por qué ser figura pública, pero fíjense cómo eso pasa desapercibido y pasamos nosotras a ser las locas, cuando yo lo hago notar en las redes sociales, exagerada, loca, y no sé qué. Acá en Salamanca se murió el padre Pedro. No sé si ustedes sepan ese caso, es un caso también que podríamos llevarnos mucho tiempo. Él tenía un albergue aquí durante más de 30 años, funcionaba, la Ciudad de los Niños. Hace pocos años se denunciaron todas las violaciones, todas las vejaciones, todos los maltratos, la venta de menores que tenía ese señor en ese hospicio. No se fue a juicio, salió liberado y el día de ayer muere impune. Impune. Entonces yo estaba así, dije, ¿cómo es posible que toda la gente se va hacia, es que se murió, pobrecito? O sea, ¿cómo podemos normalizar o cómo podemos vivir con eso? O sea, ¿cómo podemos ensalzar un futbolista pedófilo, pederasta, violador? ¿Cómo podemos ensalzar un hombre, un sacerdote, pederasta, violador? Entonces, o sea, ahí es donde digo, ¿qué está pasando con esta sociedad? ¿Sí? Y bueno, pues es patriarcado. Que esa es la... Bueno, si me permiten, ya vamos llegando al tramo final del programa y me gustaría leerles algunos comentarios. Zaira Velázquez, que es una compañera que hace mucho, le agradezco sus comentarios, y ella dice, ¿el futuro será feminista o no será? También Saraí Hernández nos dice que el contexto que generacionalmente educa a las mujeres desde un sistema patriarcal es el mismo sistema que sataniza toda libertad de expresión, decisión y empoderamiento de las mujeres en la vida social. Bueno, creo que les decía yo, me interpela yo como hombre, ¿no? Que de hecho yo lo pienso y me pregunto si debería de estar aquí y no ceder el espacio a ustedes nada más, pero así están las cosas y yo quisiera, pues ya para el último tramo del programa, preguntarles, ya han hecho algunas propuestas de qué hacer, cómo avanzar en este sentido para que, sobre todo, los hombres, pues cambiemos nuestras actitudes y contribuyamos a que ese machismo que cargamos en las venas empiece a modificarse y la violencia empiece a erradicarse. ¿Cómo ves, Mari Carmen? Pues yo sí celebro que estés para que nos hayas podido invitar y abrir el espacio, porque estos espacios son necesarios y yo sí creo que hay aliados, ¿no? O sea, hay algunas corrientes del feminismo que creen que los hombres de verdad no deberían participar. Yo sí creo que hay aliados, que es posible. Y bueno, te agradezco. Y además te digo que qué bueno que te interpela esta conversación, porque me parece que es justo el no darse cuenta lo que nos mantiene en este estado de las cosas, ¿no? Para responder también un poco a lo que decías antes, no es que haya crecido la violencia, bueno, sí creció, pues sí es exponencial conforme avanzan los años por otros motivos también sociales, pero lo que pasa es que nos damos cuenta y lo que pasa es que ahora la verbalizamos y la visibilizamos y ayudamos entre todas a que esto se note. Porque resulta que esa normalización de la violencia puede ser en efecto muy arrasadora
Y hay formas más escandalosas, ¿no?, de violencia, o sea, desde el feminicidio gravísimo y tipificado relativamente hace poco, el hecho de matar a una mujer por el hecho de ser mujer, que tiene varias causales, pues, que ahora se analizan. Es el más escandaloso de ellos, pero la violencia física, la violencia sexual han existido por mucho tiempo, pero también la violencia sutil, la patrimonial, la psicológica, que no por ser más escondida deja de ser menos grave. Entonces creo que en estas formas de reconocer todas las maneras de violencias contra las mujeres, es en donde puede llegar esto que decía Patti y Claudia, de hermanarnos, lo que decía Imelda, de ser empáticas con las otras mujeres, porque puede ser que alguna de esas formas de violencia son las que a nosotros nos toca ver y las que nos toca atender. Tal vez no todas hemos experimentado alguna violencia física, pero sí una violencia psicológica. Entonces creo que esto de interpelarse a sí mismo, hombres y mujeres, sobre nuestro propio concepto de la violencia y de cómo tratarla y de cómo no normalizarla y de cómo apoyar a visibilizarla, es precisamente parte de la ruta de solución. Yo ayer comentaba con Imelda, cuando me hizo amablemente esta invitación, que vimos en una de las acciones gubernamentales de un gobierno allá en el noreste de Guanajuato, que una de sus acciones fue la de poner no me atrevería a llamarlo estatua, un ornamento en un parque público como alusivo a la lucha de las mujeres, pero con un eslogan equivocado, que ese eslogan decía: ámate y no podrán maltratarte, una cosa así. Y la verdad es que eso se llama revictimización. No es cierto que si las mujeres nos amamos un montón vamos a aislarnos de la violencia sistemal, estructural y cotidiana, ¿no? Y entonces los gobiernos se equivocan cuando nos están mandando estos mensajes francamente disparatados, ¿no? Tal vez quienes lo hicieron tenían muy buena intención, tal vez de verdad querían conmemorar el día, pero la verdad es que se equivocaron en el mensaje, y entonces creo por eso que para cerrar también y concluir por la ruta de tu pregunta, que el gran reto es educarse. El gran reto es sensibilizarse a todas las formas de violencia que existen, porque creo que en efecto podríamos no ser tan conscientes de ellos, pero de lo que somos muy responsables es de no educarnos, somos muy responsables de no verlas, somos muy responsables de escuchar conversatorios como este o como unos mucho más armados que existen, escuchar, ver los posts de las compañeras y de las amigas en las redes, escuchar que hay de verdad un movimiento mucho más amplio por luchar contra la violencia en contra de las mujeres y no interpelarse a sí mismo. Creo que esa es precisamente la ruta, ¿no? Lo que creo yo que falta y el camino en el que todas debemos de seguir abonando es en educarse a sí mismo, en entender cada vez más sobre el fenómeno desde todos los puntos de vista que son útiles, desde lo práctico, desde lo teórico, desde lo legal, desde el acompañamiento a otras, desde compartir una causa. Y creo que esa es la ruta, educarse a sí mismo, interpelarse a sí mismo sobre las formas de violencia que podríamos estar ejerciendo nosotros mismos, nosotras mismas contra las mujeres, y creo que esa es la solución, que lo hagamos de manera personal y que lo hagamos todos y que lo hagamos en serio. De acuerdo. ¿Qué piensas, Pati? ¿Qué nos puedes decir finalmente? Sí, vaya, es que la apuesta es esa, la educación. La apuesta es esa, tiene que ser, para erradicar la violencia tiene que ser desde la educación. Ya ahorita afortunadamente la Secretaría de Educación metió una nueva asignatura que se llama socioemocional, que bueno, la constituyente de México, de Ciudad de México,
se llaman constituyentes violetas, están luchando porque dentro de esta asignatura se meta la perspectiva de género y realmente como es, o sea, no nada más pintadita ni simulando ni nada, sino que realmente sea una asignatura que en México tenga una perspectiva de género. Y eso yo puedo, como bien dice Mari Carmen, apostar a que la educación es por ahí por donde podemos erradicar la violencia, y dejar de ser un país machista, sí, solamente tenemos que ser un país educado. Ok, Giovanna. Uy, qué difícil, ¿no? Es muy poquito tiempo como para decir todo lo que uno reflexiona en torno a eso. Pero, a ver, a mí qué me parece como importante, pues sí va como encaminado al tema de la educación, pero yo creo que antes de la educación hay unos pasos previos que no se pueden obviar. El primero sería la sensibilización. Me parece que eso sí, si bien ya se ha hecho, se ha trabajado, creo que falta mucho más camino por recorrer en ese sentido, pero quisiera como también hacer la invitación a que nos asumamos como un agente político, un agente de transformación política, ¿no? Que puede llegar a tener impacto en lo estructural. Entonces, si partimos de eso y partimos del hecho de que entendemos el feminicidio como la máxima expresión de violencia contra las mujeres, ¿a qué me refiero con esto? A que el feminicidio se entiende como el cúmulo de todas las violencias, ¿no? En sus diferentes tipos, en sus diferentes ámbitos, que se vive contra la mujer, de modo que para llegar a un feminicidio se tuvo que haber recorrido muchas más formas y muchos más espacios de violencia, ¿no? Entonces, ahí me parece que la parte de la sensibilización, el no permanecer ajeno a esa realidad es como un primer paso. Después, evidentemente, eso nos implicaría cuestionar no solo las formas de relacionarnos, sino los fondos. Me parece que eso es muy importante. Que el cuestionamiento vaya a lo más profundo, ¿no? A lo más aprendido, a lo que hemos aprendido, a lo que hemos hecho nuestro, y me parece que ahí el siguiente proceso que se tiene que iniciar y que es muy complicado y que requiere mucho compromiso y también mucha valentía es el proceso de deconstrucción. Es más difícil de construir algo que construirlo, ¿no? Es más difícil desaprender las cosas que ya se tienen asumidas y se tienen normalizadas que aprender nuevas formas. Entonces me parece que la invitación también va por ahí, para que después de construir, de cuestionarnos internamente cada una de nuestras decisiones, cada una de nuestras formas y cada una de nuestras, pues sí, como de nuestras percepciones, hay que pasar pues por eso, por deconstruirnos, por cuestionarnos, para después empezar a generar desde estos espacios de reflexión, de diálogo, unas nuevas formas de relacionarnos y unas nuevas formas de vivir, porque yo tengo clarísimo que el camino hacia construir la igualdad es justamente, bueno, el camino es justamente ese, ¿no? Es a construir la igualdad, pero me parece que necesariamente el recorrido tiene que pasar por un cambio estructural. Ok, bueno, Imelda, ¿nos escuchas? ¿Qué nos podrías contar para finalizar ya por último? Imelda, ¿nos escuchas? Bueno, yo veo a Imelda, pero parece que seguimos teniendo problemas. Yo creo que podemos avanzar de distintas formas, si me permiten opinar. Y cada una de las cosas que nos han dicho ustedes, creo que nos ayudarán en este sentido. Yo también les propongo que no dejemos, si les parece, les lanzo yo el reto de seguir hablando de esto, sobre todo desde la irreverencia, sobre todo desde el atrevimiento, para que no se detenga este movimiento. Nosotros aquí en Somos Más 99 y en este programa
pues les abrimos las puertas, ojalá se hayan sentido a gusto y vuelvan a estar con nosotros. Uno de los temas que a mí me hubiera gustado tratar, pero no da tiempo, es el de, pues el movimiento Me Too, y también esa otra parte que nació en Europa, ¿no? En oposición al movimiento Me Too, en Francia. Que decían, bueno, ¿y dónde queda el coqueteo y esas cosas, ¿no? Para la relación entre, conseguir una relación de pareja. Bueno, ese tipo de cosas que las podemos seguir hablando y abordando. Y yo les agradezco muchísimo de veras a las cuatro, a Imelda, que hizo todo para que esta mesa se realizara. Y Giovanna, te agradezco muchísimo, me haría mucho gusto verte. Espero que nos vuelvas a acompañar. Igual, Pati, qué gusto verte aquí. Igual a ti, Mari Carmen. De veras que les agradezco en todo lo que vale. Y bueno, pues ahí está la invitación para próximos programas. Ustedes deciden si me toman la palabra. Hasta pronto. Gracias, gracias. Ojalá el próximo tema sea acoso. Ah, ok. Uy, hay Bien. muchísimos temas que estaría buenísimo que pudiéramos dialogar. Y gracias de nuevo por la invitación. Fue un gusto compartir con ustedes. De acuerdo. Mari Carmen, Gracias, gracias. sí, con mucho gusto. La violencia política también hay que tratarla. También, también. Bueno, pues avancemos en todo eso. Aquí la mesa está puesta y está servida para ustedes. Que estén muy bien. Les agradezco muchísimo. Un abrazo hasta donde estén, a la distancia. Cuídense mucho y nos volveremos a ver pronto. Bueno, y a la audiencia agradecerle que hayan estado con nosotros en este programa. Mañana estaremos aquí de nuevo, 4 a 5. Les pedimos que, bueno, nos apoyen, que corran la voz, que aquí estamos, queremos llegar muy lejos. Si les gustó, consideran importante estos temas, pues difúndanlo. Ayúdennos a llegar a más gente, dándonos muchos likes y si les parece, si les gusta, contribuyendo con este medio que es realmente independiente. No dependemos de nadie, nada más de ustedes. Les mando un fuerte abrazo también a toda nuestra audiencia y nos vemos mañana a esta misma hora. Sean felices. Hasta pronto.